Somos la fuerza y reventa, sabrosura y conciencia, tradición que se reinventa. Nosotros somos la plena, somos la fuerza y reventa. Saludos mi gente, aquí estamos una vez más transmitiendo desde Taller Comunidad La Boico, específicamente desde la Casa de la Plena Tito Matos. Mi nombre es Emanuel Santana, soy el moderador de este espacio que le llamamos Gente Tropical, y hoy tenemos una persona tropical, una de esas gente tropical que hace magia. Yo pienso que es una atleta de las palabras. Ella se llama Ana Teresa Toro y está aquí con nosotros hoy. Gracias, Ana, por tenernos este espacio que nos provee para conocerte mejor. Ana, cuéntanos de ti, quién tú eres, de dónde vienes. Emanuel, gracias por invitarme aquí, gracias por reconocer la tropicalidad. Es muy importante que la tropicalidad se note, aunque uno esté, mira, con el botón hasta el cuello. Y gracias por invitarme a este espacio que es uno de los favoritos de mi familia y mío y de mi hijo, y estar aquí es una alegría muy grande. ¿Quién soy? ¿De dónde viene? Bueno, siempre empiezo hablando pues en el principio está la flor. Yo soy de Aybonito, y en Aybonito eso está agarrado a nuestra idiosincrasia, agarrado a digamos, la narrativa del pueblo, la narrativa del espacio de donde venimos. Y yo crecí en Aybonito, soy la menor de dos hermanas. Mi mamá fue maestra de educación especial y de lenguaje de señas toda la vida, y mi papá fue vendedor de vender huevos y gallinas, carros, lo que tú quieras. Él lo ha vendido todo. Digo, no sé si todo, pero por lo menos ha vendido muchas cosas. Tornillos, equipos de esos ¿Qué vendedor vende? Él vende, cuentos también. Pero bueno, y vengo de una familia muy grande. Tengo 27 primos hermanos, 8 tíos. Mi abuela era la santigüera del pueblo, la otra abuela era la costurera del pueblo. Entonces, y mis dos abuelos, pues, uno era taxista y el otro, pues, veterano de la guerra de Corea. Entonces vengo de una familia muy unida, muy consciente de la belleza que es pertenecer a una tribu, y esa es una de las cosas más importantes para mí. ¿Y quién soy? Pues uno termina siendo a veces algo con relación a su entorno. Entonces soy la madre de mi hijo, soy la hija de mi madre, soy la hermana de mi hermana, pero también creo que estoy en la etapa en la que ya se van acercando pronto los 40 y uno empieza a como acabar un proceso de definición, y yo creo que soy una mujer que tengo mucha fe en el valor de las palabras, en la utilidad de las palabras, pero también en la belleza de las palabras como un camino hacia la celebración misma de esa parte tan misteriosa de la experiencia de estar vivos, que es acceder a la belleza. Entonces, si tuviera que decirte quién soy, yo creo que soy una amante de la belleza y una mujer muy poco religiosa, pero de muchísima fe. Me parece que yo te hice una pregunta bien difícil de empezar. Pero full, así que bien profunda, porque uno se pregunta ¿quién soy? Yo me pregunto ¿quién soy? Y a veces pero eso me encanta. Los primeros 10 minutos pensando en mí mismo, yo no sé quién soy. Fuimos al pozo de uno. Vamos de abajo para arriba, muy bien. Mira, Ana, yo te quiero preguntar, ¿cómo tú descubres que las palabras iban a ser algo que se iba a convertir en tu materia prima? ¿Cómo tú te das cuenta de que se te da una facilidad para apalabrar emociones, para apalabrar situaciones? Que también lo hace, me empiezas contestando, pues soy una flor, una cosa como esta, ¿no? una cosa que a mí se me da cotidianamente, y me pregunto cómo tú logras esto, cómo llega a ti. La voz alta nace siempre de silencios muy largos, y la conexión con las palabras nace de lecturas muy largas. Entonces, mi abuela paterna, que era la que me cuidaba cuando era pequeña, y alrededor de cuyo pequeño patio, pues creo que se fue tejiendo la infancia completa,
pues memorizaba muchos poemas y me hacía memorizarlos a mí. Y ya sabes, yo era la niña pequeña, el circo, la que se paraba en la lata de galletas, los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, a los 3 años, a los 2 años, no puedo acordarme de nada, por eso me cuentan. Entonces había digamos, un respeto por la palabra, las palabras significaban algo, para lo bueno y para lo malo. Siendo niña muy pequeña, me acuerdo que en una ocasión dije la palabra zángano, que tampoco es ni tan mala palabra, pero en ese momento... Iba a decir, esa está bien buena para ya que sabes, lo digo. en los 80 era como decir la palabra zángano, pues, o sea, Sí. el horror. Y me acuerdo que el castigo fue lavarme la boca con agua y jabón. Jabón de lejía, de la barra. De lejía, sí, me remontaste. Eso, la barrita azul. Y al día de hoy, cuando hablo o pasa por mi mente esa palabra, yo te juro ahora mismo que recuerdo el sabor de ese jabón. Y no lo digo como un cuento de maltrato, era la cultura. Todo el mundo de mi generación y del campo le lavaban la boca con... También me arrodillaron en arroz, pasaron cosas. Ah, también, claro. Estamos Por claros. supuesto. Estamos en sintonía. Pero sí, ese recuerdo, uno muy grato y muy feliz, y ese un poquito no tanto, ahora me da mucha risa, como, eso no va a hacer nada. Pero ese recuerdo me creó mucha conciencia de que las palabras tienen peso, consecuencia, de que las palabras son conjuros, y a lo largo de la vida escuchaba ciertas palabras y sabía que el ambiente alrededor cambiaba, qué sé yo. Yo soy hija de padres divorciados, la palabra divorcio pesaba, la palabra perdón pesaba. Había palabras que al ser dichas o al ser leídas o al ser encontradas a sentencia, esto lo dijo alguien, cambiaba mucho los ambientes, o sea que las palabras eran algo que sí, pues se los lleva el viento, pero el viento lo lleva a algún lugar. Entonces, ver el poder de la palabra, pues me parecía fascinante. Y luego también había mucho juego, yo era esa niña que me sabía todas las jeringosa de la P, toda. Me gustaba mucho tratar de atrapar con palabras lo que tenía a mi alrededor, porque era muy efímero. Y empecé a escribir como en segundo grado, como poemitas infantiles, era ya saben, la nerda que hacía la obra de teatro escolar, que era como una versión callellana y boniteña de las obras clásicas, pero uno cambiaba. Y era muy juguetón, entonces la relación con las palabras era siempre de mucho respeto, de mucha conciencia de que son conjuros y tienen efecto y acción, pero también al final son plasticina para jugar. Y entonces en esa profundidad y en esa liviandad es que yo siento que me he relacionado toda la vida con el lenguaje como lo que es un invento, una experiencia humana maravillosa que nos permite usar algo para tratar de comunicarnos dentro de la abstracción tan grande que son las ideas. Entonces, pues me lo tomo muy en serio, claro. Y a la vez ni tanto. O sea, es una responsabilidad, ¿verdad? Lo que tú tienes, porque es una expresión, te estás expresando, estás declarando cosas, sean ciertas, sean falsas, sea lo que sea, siempre estás declarando cosas, y eso conlleva una responsabilidad de la que yo creo que tú disfrutas. A la misma vez que yo me identifico en el sentido de que yo me dedico a hacer plena y a hacer bomba, y pues sí, yo siento una responsabilidad en que yo estoy tratando de hacer esto con un respeto, y esto es un legado que muchas personas pavimentaron un camino por el que yo voy andando en estos días, y pues yo siento que les debo a ellos una calidad, un compromiso y demás, pero a la misma vez yo lo estoy haciendo esto porque me gusta más que por otra cosa. Entonces, pues pensando un poco en eso, creo que preguntarte cuánto tú sientes precisamente, y creo que empezaste a hablar de esto, cuánto tú sientes que es más una responsabilidad con gusto dentro de tu trabajo, porque sé que hay un trabajo social bien importante dentro de tu propuesta artística en general. Aunque sé que has hecho de todo, creo que hay una cosa social bien importante. ¿Sientes que es una responsabilidad, un gusto? ¿Cómo tú lo ves? Pues
Me gusta tu pregunta porque es el abanico de la relación con la escritura, y también me gusta que estamos también hablando de la palabra, porque no es solamente la palabra escrita, es la palabra dicha, es la palabra cantada, es la palabra orada, es la palabra. La expresión. Exacto, entonces, y pienso que por un lado la parte social viene del periodismo. Yo nunca he compartido la idea de que el periodismo es un espacio para la objetividad ni para nada que se le parezca. Yo creo que el periodista, como han dicho muchos maestros del periodismo, tiene que estar del lado de los derechos humanos y ya, no hay espacio para ambigüedad. Y que muchas veces en la búsqueda de unas falsas equivalencias o una inalcanzable objetividad se falta ese principio de estar del lado de los derechos humanos. Y eso es algo en lo que yo creo, y es algo que ha guiado mi acercamiento al trabajo periodístico. Y la cosa social viene también de uno decir, bueno, cuando uno le importa, uno tiene conciencia del entorno en que uno vive, y uno abre los ojos a la vida a darse cuenta de que uno no hace nada solo nunca y que no puede hacer nada solo nunca. El único llamado posible después de esa toma de conciencia es al servicio. Entonces el don que tú tengas, el que sea, o la destreza que tengas, no le llamemos don, llamémosle destreza, en aquello en que te hayas entrenado, porque también me gustó eso de atleta, de la palabra, eso me encantó, porque hay veces que es un entrenamiento. O sea, yo tengo mis herramientas de ese gimnasio, yo tengo mis diccionarios etimológicos, simbólicos, mis diccionarios de americanismo, de puertorriqueñismo, tengo mis diccionarios a la mano todo el tiempo, y hay veces que en busca de la especificidad, pues yo voy a buscar en el diccionario la palabra silla. ¿Pero por qué va? Pues porque quiero saber si es silla, asiento, sofá, mecedora, butaca, dónde está sentada esta persona y cuán precisa puedo ser con mi uso del lenguaje, cuánto del entrenamiento y la herramienta y del conocimiento que yo pueda tener de esta maravilla que es la palabra, puedo encontrar y hurgar para poder comunicar esto que es tan importante y relevante, para que quienes estén leyendo esta historia o escuchando este comentario en radio o viendo esta entrevista puedan realmente ponerse en los zapatos del otro e imaginarse. Entonces está esa parte del componente social de estar al lado de los derechos humanos, pero también está la parte social que viene con el respeto y el trabajo estético y creativo que tú puedas hacer con el lenguaje, incluso dentro del espacio del periodismo. O sea, yo siento que la parte ética y estética están atadas. A mí a veces me decían, nunca como un elogio, es que tú escribes bien bonito. Cuando yo era bien jovencita y estaba empezando, eso no era un elogio, porque venía cargada con un peso. Y yo creo que la belleza es una puerta de entrada a todas partes, y yo creo que el ritmo, y de eso sabes tú más que yo, es una puerta de entrada a muchos lugares. Y la búsqueda de dominar esos elementos, de entrenar en ese gimnasio, como tú me iluminabas al principio, pues es fundamental para cumplir la parte social. Por otro lado, está el placer. Vivimos en una cultura que muchas veces no sé, idolatra tanto el sufrimiento, idolatra tanto la productividad. Todos somos lo suficiente de acuerdo a cuánto producimos. Hoy no fui productiva, me siento mal, bye. Yo creo en el placer por el placer mismo, y hay veces que incluso eso es un problema cuando estoy escribiendo, porque quiero poner esta palabra porque suena mejor y me gusta al oído, pero no es precisa. Entonces hay espacios como la poesía, hay espacios como la ficción, donde me doy ese gustazo, o hay espacios dentro de la no ficción como la memoria, que puedo darme el gusto de que me voy a soltar 3 párrafos de cabalgar, porque quiero que esto suene bien bello, y después te termino de contar el cuento. En el periodismo trato de no hacerlo, pues por su naturaleza, la brevedad no siempre lo permite, pero sí trato de que haya belleza para presentar la realidad, belleza para presentar el dolor, y sobre todo también, yo trabajé mucho tiempo cultura, temas culturales, entonces era siempre tratado como un periodismo
menor o digamos soft o digamos, y no lo digo con complejo ninguno, yo siempre he tenido muy claro que yo estaba atendiendo algo muy importante y muy serio y que esos temas, si no se cubrían y no se atendían, era imposible entender los que estaban en las primeras páginas. O sea, nunca yo tuve ese complejo, pero entendía cómo era recibido. Y entonces, al entrar a esos temas, uno también reconoce que la experiencia humana y ese trabajo que hace el periodismo de contar la realidad no es todo oscuridad. Yo creo que también tiene que haber más espacio para contar un poco de la luz. En una ocasión fui jurado de un certamen de periodismo de toda América Latina y evaluamos 800 trabajos en grupos éramos 4 personas, cada uno evaluaba 200 y se duplicaban. Y teníamos sesiones semanales contando lo que íbamos avanzando, pues eran textos larguísimos, era mucho, y íbamos contando, éramos como el primer bloque de liberación. Y al final una de las reflexiones que salió del jurado de todo fue decir, mira, si nos dejamos llevar por este cuerpo de trabajo, 800 textos, que son 800 textos que los periodistas destacados de América Latina creen que son sus mejores trabajos, este continente es sangre, muerte y horror. Y lo es y no lo es tanto más también. Entonces yo creo que prestar atención a esas otras cosas, no como distracción de lo que es importante, no como, digamos, adormecimiento de lo que es importante, pero como parte esencial de la totalidad de lo que somos, tiene un valor. Y a mí me ha importado también socialmente contar lo corrupto, contar lo terrible, opinar, comentar, pero darle espacio al placer y a la belleza. Claro. Ana Que Teresa, mucho hablé, Dios mío. me encanta, yo estoy aquí fascinado, no, por favor, no para. Me dabas play y No, eso. para, que yo estoy aquí fascinado, yo estoy disimulándolo para que no sepa. Mira, me pregunto tantas cosas viendo tu oficio. Hay cosas que yo las encuentro paralelas con las cosas que yo hago, pero hay otras que yo digo, wow, ¿cómo será esto? Y una de las cosas que me estaba preguntando mientras me preparaba para este encuentro contigo era, yo pienso que en la actualidad, no sé, la experta en estos asuntos eres tú definitivamente y no yo, en la actualidad a mí me da la percepción de que se lee menos, que tal vez el periodo de atención a la lectura sea más breve, por decirlo de alguna forma. Y no es que no se lea, porque, por ejemplo, yo me paso en el teléfono todo el tiempo leyendo cosas. Esto es que posiblemente leo un parrafito de este tema, otro parrafito de este tema, no tal vez 4 páginas. Y yo pienso que eso debe ser un gran reto para una persona como tú, que tiene la capacidad de llenar de sustancia un libro sobre un tema. Y de repente se encuentra con este fenómeno del periodo de atención, tal vez, del público que te puede recibir. ¿Yo me estoy equivocando con esto? ¿Esto está sucediendo de verdad? ¿O soy yo que estoy así? Pues mira, tu percepción llega muy a tiempo. De hecho, recientemente leí un libro, creo que se titula La civilización de la memoria del pez, creo que ese era el título, lo leí el año pasado, que es de un profesor de comunicación que presenta un estudio respecto a cómo se ha ido probando ya, y cualquier agencia principal de mercadeo que se precie tiene todos estos estudios ya procesados, en los medios de comunicaciones se conocen, ya se ha investigado científicamente el tema de una consecuente pérdida del periodo de atención, que ya va como por los 7 segundos en los casos más extremos, que tiene que ver con el zapping, que tiene que ver ahora con el swipe y que tiene que ver con la forma en que nos comunicamos. Y a la vez, yo no comparto la percepción de que la gente lea menos. Yo creo que la gente lee mucho más, pero lee de maneras más fragmentadas, de maneras más diversas, y eso hace que sea más importante la calidad de un texto, porque si el texto está bien escrito, la gente no te va a abandonar, va a saltar de ese párrafo al otro, y va a saltar al otro, y va a saltar al otro. ¿Pero qué requiere eso? Más pericia,
más destreza, más error en el proceso de escribir, más utilizar esas herramientas de medición para tú saber cuánto tiempo se quedó la gente leyendo esto, en lugar de decir, ay mira, la gente dura menos de 1 minuto leyendo, pues vamos a hacer notas de 1 minuto. No, vamos a ver qué pasó en ese texto al minuto y qué hay que mejorar en la calidad de la escritura para que se queden. Entonces yo creo que eso es algo, o sea, esa atención y usar eso a favor en vez de usarlo como una forma de rendirnos y de cada vez hacerlo todo más fácil y más, digamos, masticado, como se dice por ahí, pues no tiene sentido. Por otro lado, también yo me posiciono muy en contra de quien desdeñe el momento presente porque es distinto. Yo creo que también hay mucho de la forma en que estamos leyendo y de la forma en que nos estamos comunicando y del tiempo que estamos pasando aquí en el celular y de la forma en que estamos escribiendo y leyendo que aún no nos toca entender. Estamos todavía en un instante de ebullición muy grande, de una revolución digital, de una revolución en el mundo de las comunicaciones solo comparable con la imprenta y nos tomó mucho tiempo entender lo que eso significó. Entonces ya hemos visto algunas señales, ya sabemos el efecto que ha tenido esta revolución en el estado actual de la democracia, ya podemos ver eso. Todavía no sabemos cómo va a acabar de resolverse esto, pero ya podemos entender que por ahí hay unas primeras señales a las cuales debemos prestar atención. Por otro lado, como escritora y cuando me ocupo de escribir, pues también tengo que entender que la cultura es distinta. Y si bien hay gente que se echa al cuerpo novelas de 800, 500 páginas sin ningún problema, pues no es la tendencia, porque no estamos en el siglo XIX. Y hay muchísimas otras formas de narrar y de acceder a la ficción, como las series de televisión, donde hoy día se dan unos dramones y unas narrativas envidiables. Y hay otras lecturas interesantes, otros medios, un medio que yo desconozco por completo, pero sé que hay gente que vive una vida paralela ahí, la pasan brutal y yo me asomo y no entiendo y salgo de ahí, pero es el mundo de los videojuegos. Yeah. Todas estas narrativas que se dan con personas que se conectan con el audífono comunicándose sin distinción de país, sin distinción de cultura y creando una narrativa colectiva simultáneamente en cualquier lugar del mundo y con entradas distintas, es fascinante. O sea, creo que es justo uno preocuparse porque para lograr cosas a largo plazo hay que prestar atención. Es justo preocuparse, pero creo que también podemos observar lo que está pasando y tratar de entenderlo con la conciencia de que nos falta un poco más para llegar ahí. Claro, te entiendo. Mira, y me identifico en muchas de las cosas que dices. Tú y yo somos contemporáneos. Y yo 8-4. Yo soy 8-3, yo soy mayor. Mira. Vamos por ahí. Y yo veo esa transformación viendo lo que tú dices. Mira, las mismas redes sociales, no es que no salieron las redes sociales, primero nos mandaron a las casas unos manuales de etiqueta de redes sociales. Y poco a poco hemos ido entendiéndonos y posiblemente dentro de, qué sé yo, decirte 20 años miremos para atrás y digamos, mira, lo que pasaba era esto, pero mirar para atrás es muchas veces más fácil que verse en el ojo ahí de la tormenta y meter mano con esto. Mira, yo creo que lo que tú haces es bien importante porque cuando uno lee las cosas que tú escribes, muchas veces llega a pensar, oye, sí, yo llegué a considerar eso, pero yo nunca lo había verbalizado, nunca lo había dicho, tal vez. Entonces, pues uno se puede relacionar y puede también fijarse de detalles que de repente pueden pasarle a uno por la vista como si no fueran nada, pero a la que tú lo pones en palabras, pues es bien importante. Es como mi papá vendía de todo
Por ejemplo, mi papá vendía de todo, mi papá vendía donas, vendía tornillos, vendía, entonces yo me imaginé las donas, los tornillos, ¿sabes? Lo que aparezca lo voy a vender, soy un vendedor, pues. Ese tipo de cosas crean un interés en alguien que posiblemente, como tú dices, empezó la lectura y al minuto es que la persona se quitaba, pero al minuto fue que se puso bueno. Y de repente te embollaste y cuando viniste a ver leíste las 800 páginas, que estamos hablando del libro. Y pensando un poco en esto, estas bregas de la plena y de la bomba, que es a lo que más nos dedicamos aquí en la Casa de la Plena, yo quisiera preguntarte, ¿cómo tú crees, si de alguna manera, que una persona con tus talentos se puede unir a una persona que se dedica a hacer plena y bomba y puede ayudar al crecimiento de ese género o a difundirlo en general? No necesariamente el crecimiento. Pues yo espero que sea una invitación. ¡Ah, yes! Yo Digo espero que sí, digo que sí. Yo espero que sea Digo una que sí, invitación. ustedes lo escucharon. Porque, mira, hay varias cosas y escuchándote, contándome de tu trabajo y eso. Antes de ir a eso, porque que lo tengo aquí, tú sabes, se te queda aquí, si uno no lo trae. Eso yo te dije, un Pero parquecito, vamos para estamos allá, sentados en un vamos banquito. para allá. No, que yo veo una vida en ti dedicada, un tiempo prolongado de tu vida concentrado, dedicado a este quehacer, que es muy parecido a lo que he hecho yo, aunque he dado más vueltas que un lechón suelto. Ustedes dicen que un caballo robado, pero yo digo que un lechón suelto. Siempre ha ido todo a través del mismo río de la escritura. Y pasa que esto termina siendo muy contracultural y tiene que ver con eso de la atención, porque también la cultura actual celebra la falta de compromiso, aplaude la falta de compromiso. Y yo entiendo que hay algunos compromisos que son cárceles, de los cuales hay que salir corriendo, pero hay algo también que edifica y dignifica en uno comprometerse con algo por un tiempo prolongado, concentrado. Entonces, esto que hablábamos del tiempo que nos concentramos en algo tiene tanto que ver también con el hecho de que la cultura, creemos que controlamos la gran cosa, creemos que no decidimos nada, la cultura casi que decide todo por nosotros. Entonces tú tienes una cultura que está todo el tiempo diciéndote, no te quedes, aspira a esto, tienes que viajar a tantas ciudades, tienes que estar en movimiento, si estás más de 5 años en un trabajo eres un quedado, y esto y lo otro, y ese hambre con las relaciones de pareja, con las relaciones de amistad, hasta con los restaurantes, ya nadie es local en un lugar. A mí me encantaba ir al mismo sitio y quería ir al mismo sitio hasta morir. Yo me sentaba hasta en la misma silla. Digo, y obviamente hay mucha gente que sí lo vive, esto es una generalidad que no le aplica a todo el mundo, pero la cultura, hay un balance que se inclina hacia esa falta de compromiso. Entonces, hacer cosas que prevalezcan, hacer cosas que trasciendan esto efímero que de alguna forma nos hace quedarnos con hambre, pues requiere compromiso y requiere concentración y requiere tiempo, y la cultura no celebra eso. Entonces hay que ser consciente de que se está haciendo un trabajo contracultural de alguna manera. Entonces, yendo a tu pregunta, a tu invitación, es muy importante. Sin colaboración no hay nada, sin encuentro no hay nada, sin conversación no hay nada, y sin yo te doy, tú me das, no hay nada. Ahora mismo, además de las colaboraciones en términos de difusión, las colaboraciones en términos de hacer el trabajo de un escritor, que es que exista lo que se escribe, porque lo que no se cuenta, lo que no se dice, lo que no se le pone un nombre, no existe. Adán lo único que hacía era decir caballo, gato, o sea, hay que nombrar las cosas para que existan. Y una narrativa como esa, ay Dios mío, he citado la Biblia. Es un gran libro de poesía, pero entre otras truculencias, y tiene un valor espiritual para mi madre, así que pero esto hay que ser hija de la madre y respetar. Pero a lo que voy, además de nombrar y ayudar en colocar eso, también tiene que haber paso para colaboraciones creativas. ¿A qué suenan estos textos? ¿Qué fraseo puede crecer?
¿Qué plena cuenta una historia que se repite? A lo mejor una plena que tú tienes es el pie forzado para buscar de qué manera eso se reproduce en las historias de tantas personas a lo largo y darle rostro a esa plena, que no parezca que eso desde el campo del periodismo y desde el campo de la poesía o de la ficción, pues yo creo que las posibilidades son infinitas. El trabajo que ustedes hacen es un trabajo vivo y la escritura es un trabajo vivo también, pero duerme cuando se cierra. Entonces es cuestión de mantenerlo abierto, vivo y empezar a hacer ruido, supongo. Estas metáforas tuyas, esto está brutal, esto es como ver una película, no una persona. ¡Qué bueno! Una persona. Mira, las personas que me conocen pues saben que yo tengo dos maestros muy muy importantes que son Tito Matos y Ramón López, que ambos son artistas multidisciplinarios. Tito no solamente hacía plena, Tito no solamente hacía bomba, Tito bailaba, Tito era arquitecto, Tito era gestor cultural, Tito hacía muchas cosas. Ramón López era escritor, era tejedor, era antropólogo, era muchas cosas. Así que yo me identifico con esto que me estás diciendo de que si la colaboración no hay, de lo importante que es apalabrar, documentar, exponer lo que se trae, y me alegra mucho que hayas tomado la pregunta como una invitación, porque por ahí va la cosa. Yo básicamente te estaba, ¿verdad? Tú funcionaría bien por ahí, brutal. por el dedito. Tener Vamos a una meter persona al toro como Ana Teresa viviendo un espacio que es el que nosotros estamos viviendo y describiendo el espacio que nosotros estamos viviendo, es una cosa magnífica, brutal, genial, y te quiero agradecer que hayas tenido la sensibilidad de tomarlo como una invitación, que lo es. Yo creo que ya yo te pregunté muchas cosas por hoy, quedó fascinado, y cada vez que te hacía una pregunta te lo juro que me salían 50 más según te escuchaba hablando. Estoy muy agradecido de que hayas tenido el tiempo para dedicarnos en este espacio. Estoy muy agradecido por la gestión que haces, por el compromiso serio con el que lo haces y la profundidad a la que llega, mostrando respeto por lo que nosotros hacemos también, porque estuviste todo el tiempo hablando de ustedes, y yo creo que nos conmueve que una persona con tus capacidades reconozca que nosotros estamos haciendo un trabajo. Así que gracias. Imagínate, gracias a ti, gracias a la Goico, y gracias porque en esta colaboración vamos a unir algo, mundos que siempre los quieren separar y no tiene sentido. Ustedes trabajan mucho, describías los quehaceres de tus maestros, ambos trabajaban con las ideas y con el cuerpo vivo. Y a los escritores no quieren que tengamos cuerpo, y los escritores tenemos cuerpo, y pensamos con las manos, y cuando se nos tranca el bolo hay que pasar una escoba y un mapo, y mira, eso se resuelve así, o salir a caminar para que suene, tú sabes, más excitante. Pero vamos a unir ese mundo de las ideas y del cuerpo de la forma caribeña y tropical, porque en el Caribe el cuerpo piensa. El cuerpo no solamente manifiesta, el cuerpo piensa, produce pensamiento y produce cultura y produce arte. Entonces, atender el tema del cuerpo atado a la palabra y al pensamiento, yo creo que puede ser el paso uno para lo que sea que vayamos a hacer, que ya tú me dices, porque obviamente está planificado y yo no sé nada. Gracias, familia, por brindarnos de su tiempo, cariño y atención. Ya ven que la atleta de la palabra, Ana Teresa Toro, se está convirtiendo en una profeta tropical que nos va a ayudar con muchas cosas. Esperemos que sea la primera de muchas colaboraciones que tengamos juntos. Emanuel Santana, Ana Teresa Toro, Gente Tropical. Gracias, Ana, que sean muchas veces más. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales, absolutamente todas las redes sociales. Nos vas a buscar como Gente Tropical, Taller Comunidad La Goico y la Casa de la Plena Tito Matos. Nos vemos en la próxima.